Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Eclesiastés. Y vamos a ver ahí varias cosas que escribió el hombre más sabio que ha existido, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Salomón, como dice en Eclesiastés en el verso 1, el hijo de David, que reinaba en Jerusalén, dice, rey en Jerusalén. Y lo que quisiera que estuviera en nuestra mente como un título que puse al ver algunos pasajes de Eclesiastés es: ¿qué aprovechará al hombre? Cuando uno muere, cuando un ser humano muere, por lo general, ¿verdad?, se pone en la lápida o el mármol o la piedra que ponen en la tumba la fecha de cuando nació y la fecha de cuando murió, ¿verdad? Y cuando uno visita los cementerios, por alguna razón que tiene que ir a un funeral, no sé si ustedes han hecho eso, pero uno ve la fecha en que nació, la fecha en que murió y uno hace las cuentas. Esa persona murió de 30 años, ¿verdad? O esta persona murió de 80 años. Ese fue el tiempo que esa persona tuvo debajo del sol, como lo dice aquí en este libro de Eclesiastés Salomón. Muchas veces, varias veces, más de 25 veces creo, aparece esa expresión debajo del sol en este libro tan pequeño, ¿verdad? Solo tiene 12 capítulos. Aparece más de 28 veces debajo del sol. El tiempo que vivamos en esta vida terrenal, ya hayan sido 5 años, haya sido 10 años, haya sido 80 años, ¿en qué podemos dedicar nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haremos que sea provechoso? Que nos aproveche. Sabemos que la Biblia dice, ¿verdad?, que nacimos desnudos y desnudos vamos a regresar. O sea, nacimos desnudos y no nos podemos llevar nada. Entonces, por eso la Biblia dice, vamos a ver más adelante ahí en Marcos, dice que ¿qué aprovechará al hombre si pudiera él cosechar todo el mundo, ¿verdad? Imagínense que llegaras a ser el dueño del mundo entero. ¿Va a aprovecharte eso? ¿Va a ser algo que va a beneficiarte? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces Eclesiastés en el capítulo 1, en el verso 3 dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué provecho tiene uno de todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? Es lo que necesitamos preguntarnos, si vale la pena tener 3 trabajos, por decir así. Imagínense, de todo su trabajo, algunos tienen hasta 3 trabajos, porque tienen que pagar sus lujos, ¿verdad? Pero ¿de qué aprovecha? Dice aquí. ¿Qué provecho tiene el hombre de eso? Amén. Entonces aquí en este libro, hermanos, Salomón explica que él mismo se dedicó a probar, vivir, digámoslo así, al máximo, ¿verdad? Sacarle, como se dice, jugo a la vida, ¿verdad? ¿Ustedes han oído esa expresión, no? Sacarle jugo a la vida. O sea, vivir al máximo. Por eso hay gente que dice, ya me tiré desde con paracaídas, ya también hice esto, solo me falta tirarme dentro de un barril en las cataratas del Niágara, eso me falta. Tratando de hacer de todo para sacarle jugo a la vida, según ellos, haciendo de todo, ¿verdad? Entonces Salomón hizo eso. Si leemos en el capítulo 2, verso 3, vamos a leer rapidito, verso 3 al 11, lo que hizo Salomón para
contestarse esa pregunta que acabamos de leer en el verso 3 del capítulo 1. Dice Salomón ahí: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Verso 4: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Imagínense, o sea, Salomón sí se dedicó, ¿verdad?, a darse gusto en todo. O sea, a su corazón no le dice aquí que ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Cuando se puso a ver todo lo que había hecho, dice: he aquí, dice, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Qué impresionante eso, ¿no, hermanos? Yo creo que nosotros en toda nuestra vida tal vez no vamos a poder hacer ni una de estas cosas que hizo él, ¿verdad? Algunos tal vez tienen algún tesoro guardado en su casa, ¿no? ¿Usted tiene algún tesoro en su casa? Sí, yo compré una moneda de oro hace no sé cuántos años y la tengo guardadita. Pero ¿y cuánto tenía Salomón amontonado ahí? De todo. Tal vez nosotros nunca vamos a poder hacer ni siquiera una de esas cosas. Pero aún así, todo lo que hagamos, aunque no llegue al nivel de lo que hizo Salomón, va a ser al final de cuentas vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Es lo que dice aquí Salomón, ¿verdad? Amén. Entonces hagamos una pregunta en esta tarde, hermanos. ¿Importa? ¿Es importante cómo utilicemos nosotros nuestro tiempo? ¿Sí o no? Los años de tu vida, ¿verdad? Aquí mismo en este libro dice que es mejor aquel niño que nunca nació, ¿verdad? Aquel niño que cuando uno va al cementerio, mira en la tumba, solo tiene una fecha, no tiene dos, porque ese niño nació muerto y entonces lo entierran y ponen la fecha en que su mamá lo dio a luz, pero nació muerto, ¿verdad? Ese niño, dice este libro, tiene más bendición que pasar por esta vida 2 veces 1000 años, dice. 2 veces 1000 años trabajando, pero sudando, hermanos. Pero quebrándote la espalda, es otro dicho que se dice, ¿verdad? Trabajando, quebrándote la espalda. Y al final de vivir 2 vidas de 1000 años cada vida, al final de todas maneras va a ser fatiga, va a ser vanidad, como dice aquí, y no va a ser sin provecho. Amén. ¿Sí o no, hermanos?
Es que es lo que dice aquí este libro. Este libro nos está hablando de la vida bajo el sol es vanidad, no nos aprovecha para nada. Hablándolo en el sentido de lo natural, debajo, por eso menciona debajo del sol, para que pensemos en lo natural. Este mundo donde este mismo libro nos hace ver que en este mundo donde tanto el sabio como el necio mueren, tanto le puede pasar un accidente a un sabio como a un necio, alguien que está viviendo de una manera supuestamente, o sea, no supuestamente, con más sabiduría, con más rectitud, y otro que vive la vida desordenada, y los dos van a morir de la misma manera, vamos a morir todos. Es la Biblia, lo dice aquí. Todos vamos a morir. A todos se nos va a acabar el término que Dios ha decidido darnos, ¿verdad? Amén. Y ninguno podemos ganar, dice la batalla en eso. Cuando la fecha de que el Señor dice es la fecha de morir llegue, nadie puede ganar esa batalla en no morir, ¿verdad? Si el Señor dice ya llegó la hora y ya no podemos hacer nada. Entonces, hermanos, sí importa, la respuesta es cómo utilizamos nuestro tiempo, sí es importante. Porque este discurso encontramos aquí en este libro de Eclesiastés, que al final, después de todo lo que él muestra, ejemplos, etcétera, dice que al final tenemos que llegar a la conclusión de por lo menos dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas es que una es que hay un Dios que es soberano, y al morir todos vamos a tener que entregar cuentas a ese Dios que es nuestro creador. Amén. Entonces, por eso es que sí es importante cómo utilizamos nuestro tiempo, porque todos vamos a ser llamados un día a entregar cuentas. Dice la Biblia que no solo vamos a entregar cuentas de cada palabra ociosa que salió de nuestra boca, dice, ¿verdad? Pensemos eso. Cada palabra que dijiste es que ni lo pensaste, solo salió. Una locura. De eso vamos a dar cuentas. ¿Cuánto más vamos a dar cuentas de palabras que las pensamos bien, las estuvimos estudiando qué íbamos a decir? Y cuánto más obras, acciones, cómo invertimos nuestra vida, qué hicimos en nuestra vida. Eso vamos a dar cuentas. Amén. Alguien diría entonces, bueno, mejor no hagamos nada, ¿verdad? Ya que todo es vanidad y de nada me aprovecha nada aquí en la vida, entonces pues no hagamos nada. Pero no, hermanos, aquí este libro menciona varias veces lo siguiente, y es trabajar, ¿ok? Trabajar en esta vida. Dedicarte a hacer aquello que es lo que Dios designó para ti como tu trabajo en esta vida. Y lo menciona de estas maneras. Voy a leer varios versos, 8 veces menciona similar a esto que voy a leer ahorita, el capítulo 2, verso 24. Por si alguien está pensando, bueno, entonces si todo es vanidad, entonces mejor ni trabajo, mejor ni hago nada, me quedo sentado debajo de un cacto, ¿verdad? Pero no es lo que este libro está enseñando. Ok. Entonces, capítulo 2, verso 24 dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ok. Y ese concepto que acabo de leer ahí ahorita, usted lo está leyendo en el capítulo 2, verso 24, aparece 8 veces en este libro. Ese concepto, esto que estoy leyendo. Voy a leer otros 3, verso 13. Dice: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Eso lo menciona varias veces en el libro. O sea, si alguien estaba pensando, bueno, si todo es vanidad, entonces no hagamos nada. No es así. Hay una cosa linda en poder trabajar y poder gozar, comer, beber. O sea, Dios no está diciendo que la vida aquí
nos ha puesto para que suframos y que todo sea espinos, ¿verdad? No, Él también quiere que nosotros disfrutemos. Entonces dice que para el hombre no hay nada mejor que comer, beber del fruto de su trabajo, ¿verdad? Pero entre esos versos que menciona ese concepto, hay uno que dice lo siguiente. Vamos a ver, dice aquí, el verso 4, capítulo 4, verso 6 dice: más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, está hablando de un puño lleno de ¿qué? Un puño lleno de granos de trigo, por decir algo, ¿verdad? Hablando, yéndonos al tiempo, a la época, ¿verdad? O tal vez alguien, vamos a ponerlo en nuestra época. Más vale un puño lleno de billetes que dos puños. Un puño pero con descanso, dice aquí, y no dos puños llenos de billetes, pero con trabajo y aflicción de espíritu. O sea, está dando un balance. Sí, el Señor quiere que trabajemos, pero que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Y no gente, como aquí mismo dice que hay un mal que hay aquí en la tierra, dice, de alguien que trabaja y tiene muchas cosas, pero no puede disfrutarlas, dice. Imagínese que trabajes tú tanto y no puedes ni disfrutarlo, ¿verdad? Te quedas dormido cuando llegas a la casa, ¿verdad? Imagínese gente que no puede ni disfrutar a sus hijos ni a su familia, porque cuando llega ya va medio muerto. Entonces, es un concepto que está aquí en este libro, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cuál es la clave entonces? La clave es, porque ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento aclara muchas cosas que al leer Eclesiastés pueden venir dudas, ¿verdad? Pero al leer el Nuevo Testamento encontramos que la Biblia extiende las cosas y nos muestra qué de verdad es lo que podemos hacer en esta vida para que sea de provecho. Amén. Porque por lo que Salomón pudo ver, trabajar y enriquecerse y hacer esto y construir aquí, construir allá. Uno siempre tiene sus planes en la casa, ¿no? Ay, que hay que arreglar aquí, esto ya está cayendo, vamos a componerlo y vamos a hacer esto. Pero todo eso es afán y es problema, ¿no? Pero muchas cosas hay que hacerlas, porque si no las hacemos, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma, dice. Imagínense, o sea, ya en el Nuevo Testamento le da más forma al concepto, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma, porque ese es perezoso, es irresponsable. O sea que trabajar sí es bueno, pero acabamos de leer que no sea aquello que te quite la paz, te quite que sea con descanso, sino se vuelve un afán. Amén. Entonces lo importante es que, como dice aquí también la Biblia, ¿verdad? En algún lado en el Nuevo Testamento dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Entonces la clave es vivir la vida, pero para la gloria de Dios. Amén. Vivir para la gloria de Dios, hermanos. Eso es lo importante. Amén. Marcos capítulo 8, verso 35 dice, y aquí hay una cosita que en lo que dice nos da luz. Capítulo 8 de Marcos 35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Amén. ¿Qué le acabo de decir? Le acabo de decir que la clave es vivir esta vida para la gloria de Dios. Jesús lo dice de esta manera, acabamos de leerlo. El que quiera salvar su vida, o sea, vivir como él quiera, vivir lo que él cree que es lo que le conviene, la perderá. O sea, no le va a ser de provecho en lo absoluto. Es la pregunta del principio, ¿verdad? ¿Qué aprovechará al hombre? Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, ¿verdad? Señor, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto, pero ¿tú qué quieres, verdad? Por causa de mí pierdes o renuncias a lo que tú querías hacer y decides hacer lo que el Señor dice y quiere que tú hagas. Entonces la cosa es diferente.
Él salvará su vida. Lo que haga será de provecho. Amén. Y entonces aquí dice en el verso que sigue, estamos en Marcos 8, ¿verdad? Verso 36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Pero aquí añade esto, y perdiere su alma. Amén. Aquí en el Nuevo Testamento vemos que aquí están poniendo un ingrediente que no lo veíamos claro en lo que Eclesiastés estaba diciendo. Lo que hagamos va a aprovechar o va a hacer daño a quién, al alma, ¿verdad? Porque el cuerpo nada es, el cuerpo solo es el vehículo a través del cual podemos vivir esta vida debajo del sol, pero en sí lo que hagamos va a traer provecho al alma o va a traer daño al alma. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. ¿De qué sirve? Que vivas de tal manera que, dice aquí, ganares todo el mundo, pero pierdes tu alma, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, hermano, que nos ocupemos en esta vida a cosas que no sean para daño de nuestra alma. Amén. Ahora, lo que quería compartir con ustedes en esta tarde, en medio de esto, es que a todos creo que captamos, ¿verdad?, que trabajar no es pecado, ¿verdad? Que donde se puede hacer dañino es cuando trabajas más de tal manera que se vuelve una aflicción total y no puedes disfrutar comiendo y bebiendo del fruto de tu labor, es lo que dice aquí, ¿verdad? Le dije que habían varios versos que hablan de eso, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 8, verso 15 dice: por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Lo vemos, hermano, mire, léalo bien usted ahí, capítulo 8, verso 15. Dice Salomón: yo alabé la alegría, dice, que el hombre no tiene bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. O sea que trabajar no es malo, es bueno, ¿no? Aunque al final de cuentas, cuando termina tu vida y mueres, todo lo que hiciste, la casa que construiste, las hermanas, ¿verdad? 40 pares de zapatos ahí se van a quedar ahí perdidos en el olvido, ¿verdad? Y tu propia vida, tu persona, después ya nadie se va a acordar, dice, aquí mismo en Eclesiastés lo dice, ¿verdad? Mueres y después se olvidan de ti. ¿Cuántas personas no han vivido desde Adán para acá? Millones de personas. Todos en esta tarea de trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Unos teniendo grandes éxitos y logros como Salomón, digámoslo así, y otros tal vez solo como aquel que abría zanjas, ¿verdad? Y le preguntaron: ¿y por qué usted abre zanjas? ¿Por qué se dedica? Pues porque tengo que comer, ¿verdad? Eso dijo él, ¿verdad? Pero al final de cuentas era un círculo vicioso, porque cuando él dijo que necesitaba dinero, dijo, abría zanjas porque necesitaba dinero. ¿Y para qué quería dinero? Para comida, ¿verdad? ¿Y para qué quería comida? Pues para tener fuerzas. ¿Y para qué quería fuerza? Para seguir abriendo zanjas. La misma, esa era la idea, ¿verdad? Pero ¿dónde están esas personas ahora? Ya ni sabemos, ¿verdad? Unas que otros tenemos conocimiento de personajes importantes, ¿verdad? Que hicieron algo muy grande, pero de todas maneras, Salomón construyó el templo, el edificio más caro que se ha construido en la historia de la humanidad. Hoy día no hay un edificio en ningún país, ni en Dubái, que cueste lo que costaba el templo de Salomón, ¿verdad? Sí, sabíamos eso, ¿no? Y yo me pongo: ¿y dónde están esas riquezas? ¿Dónde están?
se esfumaron, ¿verdad? Entonces, hermanos, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero de tal manera que podamos vivir esto. Amén. Que seamos personas que, según el plan de Dios, aquí dice en este verso que leímos, el verso 15, ¿verdad? Que goce, se alegre del trabajo de los días de su vida que Dios le concede, dice, debajo del sol. Amén. Pero lo que quería notar en esta tarde, algo que es muy trágico, hermanos, muy trágico. Y es que, bueno, aparte de trabajar, Satanás se ha enfocado en atacar al ser humano, no solo a los cristianos, pero principalmente a los cristianos, pero a toda la humanidad, porque Satanás quiere matar, destruir a los cristianos y que los que no son cristianos no vengan a Jesucristo y sean salvos, ¿verdad? Su trabajo es matar, robar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo. Amén. Pero él ha tratado de distraer al ser humano, de quitarnos la atención de nuestras ocupaciones, de nuestros deberes, ¿verdad? Eso ha sido desde el principio, ¿verdad? Desde el principio. Y me refiero a que el enemigo se ha enfocado en que perdamos la atención de dónde debemos estar ocupados, dónde debemos estar enfocados en este poco tiempo que Dios nos ha dado de vida debajo del sol. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho tratando de distraer nuestra atención. Por eso es que desde tiempos antiguos existían teatros, ¿verdad? En Grecia sabe que habían teatros, en Roma el circo romano, ¿verdad? Donde habían shows, habían muchas cosas. Los circos, no sé si cuando eras niño, algunos aquí yo sé, la mayoría aquí ni saben lo que era que llegara el circo al pueblo, ¿verdad? Donde vivías, o a la ciudad donde vivías, pero antes era así. ¿Por qué? Porque no existía lo que hoy existe, lo que Satanás logró hacer, ¿verdad? Entonces él empezó de esa manera: circos, shows, teatros, magos. ¿Recuerdan el tiempo, la historia en el tiempo del oeste? Aquí llegaban gitanos, ¿verdad? Haciendo shows de magia o cosas. Gente se andaban de pueblo en pueblo tratando de entretener a la gente. Es la palabra, ¿verdad? Entretenernos. Pero es interesante esa palabra, entretener, entretenimiento. Muchos diríamos, es que tan bonito que es el entretenimiento, ¿no? Pero pensémoslo, ¿qué significa entretenimiento? ¿De qué está hablando? Está hablando de entretenerte, de quitarte la atención de donde la deberías de tener para que te entretengas en otra cosa, ¿verdad? Y por eso se crearon los parques como uno de los primeros, creo que fue Disneylandia, ¿verdad? Y hoy hay un montón de parques. Han habido, pues. No sé si estarán en decadencia. Creo que sí. Creo que los parques van a ir cada vez en más decadencia. ¿Por qué? Porque el enemigo ha logrado hacer algo tremendo, hermanos. Y es meter todo eso que antes había: teatro, deportes, shows de magia, shows de circo, de los trapecistas, etcétera, animales haciendo cosas, piruetas o cosas. Todo lo ha metido en un aparatito como estos, ¿verdad? Ahí está metido todo. Bueno, todavía falta un poco, ¿verdad? Porque tal vez los parques de diversión todavía no están completamente aquí. Pero sabemos que están trabajando en eso, ¿verdad? ¿Sabía usted eso o no? Satanás está trabajando arduamente para que al fin pueda meter hasta el parque de diversión en el aparato. Y te pones uno de esos lentes que hay ahora y vives una
realidad virtual se llama, ¿verdad? Y lo ves como que estás ahí. Ya no vas a necesitar ir a Knott's Berry Farm o a la montaña mágica. Lo vas a tener ahí en tu casa. Pero el enemigo ha logrado hacer eso. Amén. Amusement park se llama en inglés, ¿verdad? Esa palabra amusement, estaba buscándolo porque viene de una palabra francesa, amuser, no sé cómo se pronunciará en francés, pero esa palabra francesa significa desviar la atención, es lo que significa, desviar la atención. Y el verbo amuse en inglés originalmente, no ahora, sino originalmente en el idioma inglés, la palabra amuse significaba engañar. Entonces, amusement park y todo lo que sea amusement, ¿verdad? TikTok, YouTube, lo que sea que está metido aquí, y hay un montón, ¿verdad? Hay un montón de aplicaciones, hermanos, que se dedican a eso, para que te distraigas y seas engañado. Amusement es lo que significa, ¿verdad? Por eso es que Satanás, dice la Biblia, que es el padre de mentira y que vino a matar, a robar, a destruir. Ese es su plan, mentirnos y distraernos. Amén. Es así, hermanos. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, porque la pregunta inicial es, ¿qué es lo que aprovechará al hombre? Yo quiero preguntarte, hermano, que todos lo pensemos, porque yo lo he estado meditando y le he estado diciendo, Señor, perdóname, de veras, perdóname, Señor, porque ¿qué has ganado con las horas de horas que has pasado viendo videos o viendo zapatos? ¿Qué hemos ganado con eso? Pregúntate, tal vez alguien aquí se ha pasado toda la temporada de básquetbol, no se la ha perdido, ¿verdad? Se sabe todos los jugadores, los equipos de la NBA, se sabe todo cómo empezó, quiénes van ganando, quiénes llegan a los playoffs, quiénes son los finalistas, se sabe todo, o del fútbol, o del soccer, pero al final, cuando termina la temporada, y aunque tu equipo favorito haya ganado, al final, ¿tú qué ganaste? ¿De qué te aprovechó eso? No, hermano, si yo solo lo único que miro es, diría alguien, solo miro carros, y se sabe las marcas, y se sabe los carros más caros, y se sabe, este carro llega de 1 milla a 60 millas por hora en 2 segundos, ¿verdad? El Tesla, ¿cuántos? 3 segundos, no sé cuánto es. Puedes decir, yo solo eso miro. Tal vez es algo que no es en sí pecado, ¿verdad? Ver un video acerca de cómo fabrican un carro. Pero al final, ¿qué hemos ganado, hermanos? Pensémoslo en esta tarde. Imagínese. No sé si usted ha visto esos datos de cuántas horas duerme uno en la vida, ¿verdad? Pasas dormido la tercera parte de tu vida, creo yo. La tercera, más o menos, no sé, la tercera parte de tu vida pasas acostado en una cama, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has pasado trabajando? Y todavía después tienes un montón de, no sé, que dijera una quinta parte de tu vida viendo videos. ¿De qué te aprovechó? ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Yo estaba pensando, aunque te pasaras en el teléfono viendo videos, viendo fotos, buscando catálogos y de todo, las 24 horas del día, toda tu vida, de todas maneras no logras acabarte
lo que hay ahí adentro. No tiene número. No voy a decir que es infinito, pero es una cantidad que no la puedes agotar. Sigues viendo y por eso se te va a acabar el dedo y eso va a seguir ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, de veras, tenemos que pedirle al Señor la gracia para que todo lo que hagamos en esta vida sea de provecho. Entonces, aquí en este libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, Salomón pone un balance. Le dije que 28 veces aparece debajo del sol, ¿verdad? Pero es interesante que aquí en el capítulo 3, verso 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aquí ya no dice debajo del sol, debajo del cielo tiene su hora. Y entonces encontramos aquí en lo que sigue, ¿verdad? Que hay tiempo para todo: tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para matar, tiempo para curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está diciéndonos aquí este pasaje? Como poniendo un balance, ¿verdad? Porque no quiere decir que tú entonces vas a estar metido en una cueva o en un monasterio, sino en esta vida para todo hay tiempo. Pero el Señor es el que te va a guiar cuándo es tiempo de esto y cuándo es tiempo de lo otro. ¿De acuerdo, hermanos? Porque no hay cosa, a mí siempre me ha chocado, al decir chocado me raspa. Toda la vida ha sido así, mi corazón me raspa cuando alguien se cae y otra persona se ríe. Se tropezó, sea un niño, sea una viejita, se tropezó y cayó. Siempre hay gente que se ríe. ¿Usted cree que cuando alguien se cae es tiempo de reír? Entonces, ¿por qué? Algunos sí se ríen, ¿verdad? Y eso ahora es muy común, ¿verdad? En los videos que salen uno tras otro, gente matándose, golpeándose, cayéndose. Y ¡ay, qué divertido!, ¿verdad? Cómo dio vueltas, ¿verdad? Pero no sacan en el video cuando esa persona paró en el hospital, ¿verdad? Eso no lo sacan. Entonces la gente está riendo y riéndose muchas veces de la desgracia de otros. Jesús sabía, él cuando en los evangelios, ¿verdad? Cuando era tiempo de enojarse, él se enojó. Cuando era tiempo de llorar, él lloró. Cuando era tiempo de regocijarse, o sea, no era malo. Por eso es que después acusaban, ¿verdad? Decían de Jesús: es que es ¿cómo se llama? Amigo de pecadores, y es comelón y bebedor, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? En la Biblia está. Pero Jesús lo hacía las cosas en su tiempo. Juan Bautista, toda su vida él vivió en el desierto. Se vestía con su traje de piel de camello, ¿verdad? Y yo no sé ni cada cuánto cambió de traje, pero cuando dejó de crecer, yo me imagino que el mismo traje, porque de aquí que se le acabara, ¿verdad? De cuero de camello ahí. Y solo comía, dice, miel silvestre y ¿qué comía también? Y langostas, ¿verdad? Esos chapulines. Es lo que comía. Una vida totalmente apartada, austera. Él no andaba pensando en grandezas. Pero no quiere decir que, entonces tenemos que vivir como Juan Bautista. Imagínense que Jesús hubiera vivido exactamente igual que Juan Bautista. Hoy nosotros sentiríamos como una carga, decir, entonces así también yo tengo que vivir, ¿verdad? No, Jesús nos puso el balance
Por eso Juan Bautista de una manera, Jesús vivía de otra, lo acusaban de comelón y bebedor, pero era porque necesitamos entender este capítulo 3 de Eclesiastés. Para todo hay tiempo, el Señor va a darnos tiempo para divertirnos, tiempo para cuando es tiempo de llorar, cuando es tiempo de trabajar, pero que todas las cosas las hagamos para la gloria de Dios, ¿verdad? Es un balance, hermanos. Amén. Pero el enemigo ha logrado atrapar al mundo y atrapar a la iglesia. De veras, hermanos, es una carga que la hemos mencionado aquí varias veces, pero yo quiero pedirles en esta tarde que lo consideremos con seriedad. Que puedas verte que de verdad estás con cadenas, porque ese amusement, eso produce una adicción, ¿verdad? Hasta el mismo mundo lo reconoce. El mundo lo reconoce. Hay en el mundo artículo tras artículo hablándole a la gente que borre de su teléfono TikTok, por ejemplo, ¿verdad? Y es triste que cristianos tienen esas aplicaciones, tienen TikTok en su teléfono y ahí se la pasan y no para. Algunos han dicho que yo no sé si yo nunca he tenido TikTok, pero según dicen que después de cierto tiempo sale como no sé si es cierto o solo a alguien se le ocurrió que debería de tener eso, TikTok, que dijera a la persona, ya para, ¿verdad? Ya deja de estar viendo videos, detente un poco. No sé si alguien sabe de eso, pero porque es incontrolable, es una adicción y es una adicción y es una adicción que no puedes controlar, porque te produce un hambre y una sed de estar distraído, ¿verdad? Ya no puedes enfocarte en lo que deberías enfocarte, ¿verdad? Pidamos al Señor, hermanos, de los millones, yo creo que no me equivoco en decir que los millones de cristianos atados y adictos a la diversión, el entretenimiento que Satanás ha logrado ponernos en la bolsa, y donde quiera que vayas, donde quiera que estés, ahí está el entretenimiento, ¿verdad? Todos lo hemos visto, hermanos, todos lo hemos comentado, ¿o no? Que no puede uno salir a la calle, todo el mundo va con sus teléfonos. Para uno en el semáforo y mira el carro de la par, va la mamá con el teléfono, los hijos con sus teléfonos, y solo porque el que va manejando no puede, pero aún ahí, aún manejando en el semáforo, aprovecha a ver algo, ¿verdad? Es increíble. Es una adicción. Amén. Pero ¿qué provecho vamos a alcanzar de todo eso, hermanos? Así que este libro termina, este libro de Eclesiastés. Leamos capítulo 12, verso 1, porque nos da la conclusión, ¿verdad? Después de que Salomón prueba todo lo que el hombre puede probar. Recuerda que le dije, leímos ahí donde dice que no se negó ningún placer. Hay un pasaje donde él dice, los ojos nunca se sacian, dice. Es un verso que hay aquí en este libro, ¿verdad? Los ojos nunca se sacian de ver. Bueno, no recuerdo en el capítulo 2. Pero al llegar al capítulo final, él nos da la conclusión a lo que llegó después de todo lo que experimentó, todo lo que vio en el mundo. Amén, hermanos.
Usted y yo también, como Salomón, entonces estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo, cómo vive la gente, y lo estamos viendo en la iglesia, y lo estamos viendo tal vez en nuestra propia vida, en carne propia. Amén. La gente ya no puede ni entrar al baño si no lleva su teléfono. Y lo tienen ahí en la mesita de noche o abajo de la almohada toda la noche. Hermano, eso no es normal. Si el Señor no nos libra de eso, ¿dónde vamos a terminar? Porque aquí vamos a ver que la conclusión es que todos vamos a dar cuentas, todos vamos a morir. Dice entonces capítulo 12, bueno, leamos capítulo 11, verso 9. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Entonces, jóvenes, está diciendo, está bien, tomen placer en su corazón todos los días de su adolescencia, ¿verdad? Hagan lo que su corazón diga, lo que sus ojos, a donde sus ojos los quiera llevar, vayan ahí, no importa. Pero tienen que saber que de todas esas cosas, dice, Dios los va a juzgar. Ahora, verso 10. Esa es la recomendación que Salomón está diciendo. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. Difícil que un joven entienda eso, ¿verdad? Pero aquí está. Aquí está. Aquí hay un pasaje en este libro donde dice que, no sé si alguien lo encuentra, pero en este libro hay un pasaje donde dice que, uno de los versos, que un árbol, creo que es en el capítulo 11, pero sí, el capítulo 11, verso 3 dice: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Estaba oyendo de un hombre de Dios que ya murió, pero cuando él conoció al Señor de joven, por eso estoy diciendo, porque aquí está hablando de los jóvenes, ¿verdad? Él era joven y él dijo, yo creo que, ya grande, él dijo esto: yo creo que soy el único cristiano en el mundo, dice, o en la historia de los cristianos. Tal vez soy el único que vino a los pies del Señor debido a ese verso que leí en el verso 3. Porque el Señor, dice, me hizo recapacitar que mi vida era como ese árbol que caía, y ahí donde caía, ahí se iba a corromper, a deshacer, hasta no quedar nada. Ahí donde cayó. Ese verso lo hizo a él recapacitar. Él dice: yo creo que soy el único cristiano que vine a los pies del Señor a través de ese verso, ¿verdad? Pero imagínense, jóvenes, de verdad, lo que acabo de leer, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahora, verso 12, capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Ya hemos visto ese pasaje, ¿verdad?
Hemos hablado de eso. Y al final del libro, el verso 13 y verso 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Ese es el fin del discurso. El fin de todo esto es que caminemos en esta vida, el tiempo que Dios nos dio para vivir aquí, en el temor de Dios, reconociendo que Él es Dios y que Él es soberano. Y dice aquí, y que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Que hagamos su voluntad, hermanos. Y reconociendo que vamos todos a morir, todos vamos a ser llamados a entregar cuentas, ¿verdad? Así que, hermanos, ocupémonos en las cosas que sí van a aprovechar nuestra vida, a nuestra alma. Es la voluntad de Dios, en el temor de Dios. No importa si es trabajar, no importa si es que tienes que, como les puse ejemplo, ¿verdad? Jesús no vivió como Juan Bautista, pero tampoco vivió como los reyes de su época, ¿verdad? Hermanos, con lo que Dios nos ha dado, vivamos buscando caminar en el temor de Dios, es lo que dice aquí, agradando al Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y el Señor va a añadir todo lo que nosotros podamos necesitar. Por eso les dije hace un momento algo que platicaba con un hermano el viernes después del servicio de oración que tuvimos. Un tiempo de oración. ¿Qué cree usted que es más provechoso a nuestra alma, hermanos? ¿Pasar una hora orando aquí buscando al Señor? ¿O pasar un día entero ocupado en otras cosas que no traen provecho a nuestra alma, verdad? Así, con los ojos cerrados, hermanos, la carga en mi corazón, no solo por mí mismo, sino por cada cristiano, porque como le acabo de decir, yo creo que son millones de cristianos, que el Señor ve su pueblo. Y así como le acabo de poner el ejemplo, cuando uno va a un restaurante, toda la gente con sus celulares, uno ve para un lado, toda la gente con sus celulares. ¿Qué piensa Dios al ver a su pueblo? Su pueblo, hermanos, que cada vez que el Señor te ve, estás con tu amusement, con lo que Satanás puso en tus manos para distraerte, para engañarte, para destruirte, que no nos va a traer absolutamente ninguna bendición. Hermanos, yo solo miro noticias, no importa qué nos puede traer de bendición ver noticias, hermanos. Tal vez algo, conocer el tiempo que estamos viviendo, pero ¿cuántos años hizo campaña el presidente Trump para entrar a la presidencia, para ganar la elección? Aquí en Estados Unidos la campaña dura casi 3 años, ¿verdad? Casi 4 años, creo yo. Nomás entra y ya empiezan a hacer para el otro término. Y hay personas que pasan todos los días viendo las noticias de cómo va la campaña, Hermanos, ¿qué ganamos con eso? No trae ningún beneficio. Hermanos, que cuando el Señor nos vea, por eso dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que está en los evangelios. ¿Hallará fe en la tierra? Señor, rompe las cadenas, por favor, que hay en mi vida. Que cuando tú me veas
haciendo tu voluntad, no metido en esa trampa. Señor, ten misericordia de nosotros. Rompe las cadenas, Señor. Yo creo que lo primero que necesitamos hacer es reconocer, hermanos. Reconocer que sí estamos con cadenas, con ataduras. Y si lo reconocemos, vamos a poder clamar: Señor, rompe las cadenas. Y termino diciendo esto: no hemos ganado nada. Desde la primera vez que lamentablemente cayó en nuestras manos un teléfono de estos inteligentes, desde la primera vez que cayó un teléfono en tus manos hasta el día de hoy, no hemos ganado nada. Pero eso sí, hemos perdido la comunión con Dios. Hemos ido perdiendo tener intimidad con Dios. Hemos ido perdiendo su presencia. Hemos ido perdiendo el fluir de su espíritu. Hemos ido perdiendo aquel corazón tierno que se quebrantaba en su presencia. Hemos ido perdiendo el deseo de venir a la iglesia. Hemos ido perdiendo el deseo de llegar a ser adoradores. Antes cantaba: Señor, hazme un adorador. Ahora ya no te interesa. Hemos perdido mucho. Y si el Señor en su misericordia no rompe las cadenas, vamos a terminar perdiéndolo todo, hermanos. Y no estoy bromeando, hermanos, de verdad, no estoy exagerándolo. Desde ministros hasta el más pequeño en una congregación, vamos a terminar perdiéndolo todo. Amén. ¿Qué ganaron los muchachos, los otros muchachos que comían de la mesa, de la ración de la comida del rey y del vino que él bebía? ¿Qué ganaron ellos? En cambio Daniel, él ganó conocimiento, inteligencia, entendimiento en visiones, en sueños. Daniel llegó a ser un hombre que la misma Biblia dice, los pone entre los 3 hombres más entregados. Pone a Job, a Noé y a Daniel. Señor, ayúdanos, por favor.